Tras la salida de legisladores ecuatorianos hacia México para solicitar asilo político, el asambleísta de Creo Fabricio Villamar solicita a la Asamblea Nacional declare el abandono de cargo. Proyecto de ley de emprendimiento e innovación fue remitido al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. La próxima semana, la Asamblea Nacional enviará al registro oficial el proyecto de ley de atención integral de personas desaparecidas y extraviadas. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Ricardo Bravo. Viernes 10 de enero del 2020, amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan en las provincias de Pichincha, Azuay, Guayas y Manabí. También a quienes nos escuchan a través de la señal de la radio en todo el territorio ecuatoriano. Aquí arrancamos con el detalle de la información. Atención, mediante un operativo desarrollado entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes en la provincia de Imbabura, fue detenido Pedro Rivadeneira, padre de la asambleísta Gabriela Rivadeneira. El operativo estuvo liderado por la fiscal especializada en administración pública, Jimena Moina Molina, con apoyo de 4 fiscales, así como agentes investigadores de la Unidad de Lavado de Activos y grupos especializados de la Policía Nacional. Rivadeneira es investigado por los presuntos delitos de asociación ilícita, enriquecimiento privado no justificado y defraudación tributaria. Junto a él fue detenido el ciudadano Mauro Flores. Según la investigación previa abierta hace 9 meses, ambos habrían supuestamente reportado movimientos financieros inusuales e injustificados por aproximadamente 5,9 millones de dólares mediante la adquisición de bienes inmuebles y vehículos. Y este viernes el asambleísta Fabricio Villamar solicitó que el Pleno de la Asamblea Nacional declare el presunto abandono del cargo de los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana que viajaron a México en calidad de asilados políticos. En tanto, se prevé que la próxima semana el Consejo de Administración Legislativa decida el mecanismo para la principalización definitiva de los legisladores alternos. Entonces se trataría de un abandono del cargo, y un abandono del cargo que adicionalmente ha sido conocido por todos los ecuatorianos, comunicado por el canciller el día de ayer. Este fue uno de los argumentos que impulsó al legislador por Creo Fabricio Villamar para que remita a la presidencia de la Asamblea un proyecto de resolución, a fin de que el Parlamento declare el abandono del cargo de los legisladores de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri Gualinga, a quienes el gobierno mexicano concedió asilo político. Además que se incluya a Luis Molina, alterno de la asambleísta Mónica Alemán. Esto luego de casi 3 meses que los legisladores permanecieron refugiados en la Embajada de México en Ecuador. Villamar plantea este mecanismo que es el Pleno de la Asamblea quien decida como máximo organismo, pues reconoció que en la Ley Orgánica de la Función Legislativa no está esta figura legal. Este es un caso diferente, este es un abandono del cargo. La Ley Orgánica de la Función Legislativa no contempla el abandono del cargo. Ley Orgánica de la Función Legislativa, hecha por la mayoría que dirigía la Asamblea en ese momento. Entonces hay que darle una solución a la República. Por eso les hacía caer en cuenta que el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que es el Pleno el que tiene que tomar resoluciones al esto como máxima autoridad. La legisladora del oficialismo, Jimena Peña, recordó que en la Ley de la Función Legislativa no figura como causal el abandono de cargo para perder la curul. No establece los causales de destitución en este caso en particular, que es un caso inédito en los últimos años. Por tal motivo me parece que ya la principalización de los alternos, el hecho que ya a los legisladores se les haya suspendido el pago de salarios y que los alternos asuman las funciones en su totalidad, creo que resuelve en gran parte la preocupación de los ciudadanos. Con este criterio también coincidió el segundo vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso, quien recalcó las acciones que emprendió la Asamblea una vez conocido el caso de los legisladores de la Revolución Ciudadana. Los principalizados lo están, y claro, con el conocimiento
es público, de que salieron del país, pues los principales deberán ser ratificados como tales por el... No obstante, el primer vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano, expresó que el Consejo de Administración Legislativa con los insumos desde Cancillería tomará la decisión de principalizar formalmente a los asambleístas alternos que ocupaban estos cargos temporalmente. Hacer el trámite necesario para que quienes estaban de alternos de estos legisladores puedan principalizarse de manera definitiva. Para la próxima semana, el CAL conocerá de este particular y tomarán la decisión de ser el caso. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y tras recibir las pruebas de cargo por parte de los interpelantes del juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la Comisión de Fiscalización tiene definida la agenda de comparecencias para la próxima semana. Se tiene previsto que el informe esté listo a finales de este mes. Luego de recibir a los asambleístas Yanine Cruz y Fernando Flores, interpelantes del juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la Comisión de Fiscalización tiene la agenda de las comparecencias de la próxima semana para continuar con la sustanciación del trámite. El lunes 13 de enero a las 16:30 se tiene previsto que asista el ingeniero Napoleón Marroquín, es auditor electoral, Pedro Bermeo, vocero del colectivo Yas Unidos, y Jofre Patricio Mendoza Palma, candidato a prefecto de Los Ríos. El martes 14 de enero a las 15 horas, la Comisión de Fiscalización recibirá a Enrique Pita, Luis Verde Soto, Estela Cero y José Cabrera, consejeros del Consejo Nacional Electoral. Mientras que el miércoles 15 a las 14 horas está prevista la asistencia de Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, de Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y de un representante de la Confederación de Cabildos del Ecuador. Sin embargo, la agenda también continuará la siguiente semana. El lunes 20 de enero a las 16:30 recibirán a Jenny Viviana Domínguez Saltos, candidata a la alcaldía de Mocache. Luis Loyo, exfuncionario del CNE, acusado de tráfico de influencias, el exdirector de Los Ríos del Consejo Nacional Electoral y el director de Manabí del CNE. El martes 21 a las 15 horas acudirá Johnny Terán, prefecto de Los Ríos, y el miércoles 22 de enero a las 14 horas está convocada Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, para que presente sus pruebas de descargo y ejerza su derecho a la defensa. Con esta última comparecencia se cerraría el ciclo de recepción de pruebas. De ahí la mesa deberá, en el plazo de 5 días, elaborar y aprobar el informe final. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Vamos a cambiar del tema. Al cierre de 1999, más de 78,000 ecuatorianos migraron, fruto de la crisis financiera de la época. A 20 años del anuncio de la dolarización, les contamos la historia de los ecuatorianos que dejaron a sus familias en busca de nuevas oportunidades. Francisco Flores es ecuatoriano. Regresó a su país en el 2019 proveniente de España, nación a la que decidió migrar en el 2000, producto de la grave crisis económica en la que se vio sumida el Ecuador. Herramientas electromecánicas, lo que es rebobinaje de motores, arreglo de taladros, pulidoras, aspiradoras, etcétera. Creo que ahí se cobraron unos 2 millones, creo que era de sucres, yo no sé, algo así, no. ¿Y en ese tiempo con ese dinero le alcanzaba para sobrevivir, pagar, no sé, arriendo, las compras? Claro, o sea, me alcanzaba, ¿no? Para sobrevivir, pagar el arriendo, educarles a mis hijos, pero se vivía ahí nomás, pero no se podía tratar de surgir, o sea, salir adelante. En 1994, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, el Congreso Nacional dio paso a las reformas legales tendientes a la liberación financiera, lo que provocó la absoluta libertad del manejo de la cartera económica del país. La caída del Banco Continental en 1996 prendió las alarmas. Francisco recuerda que de a poco el sucre ya no alcanzaba para cubrir las necesidades del hogar. Iba a la tienda y no podía comprar ya casi nada. Estaba devaluándose nuestra moneda y no se llegaba a nada. Corría el año de 1998 y la Constitución de la época, en su transitoria 42, señalaba:
Hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor de 2 años contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras. En ese mismo año, Solbanco, Préstamos y Tungurahua entraron en liquidación. El siguiente año todo explotó. Progreso, Popular, Previsora, Filambanco y Pacífico cayeron. También entraron en saneamiento Azuaya, Finagro, Financorp, Occidente, Bancomex, Unión y Crédito. Sí, o sea, prácticamente yo creo que eso nos sorprendió a todos los ecuatorianos. Y primeramente no teníamos un conocimiento del cambio que iba a haber. Entonces, por eso creo que la mayoría de gente tuvo que emigrar, y antes de eso que se dio el bloqueo de cuentas en los bancos y todo eso. Entonces, todo eso es lo que... La desregularización de la banca, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la devaluación del sucre, el fenómeno del Niño y las malas decisiones políticas dejaron algunas cifras en migración. Con la dolarización y la crisis financiera, pasamos de tener 17.883 migrantes en 1996 a 78.343 en el año de 1999, lo que representa un incremento del 138,4%, mientras que en el año 2000 se generó el mayor número de salidas de ecuatorianos al exterior al llegar a los 104.463 migrantes. La cifra cae en el 2001 a 102.312 personas. Porque de momento, o sea, yo les explicaba lo que es por el bien de ellos, por salir adelante, pero separarse de la mujer, de los hijos. Mis 2 hijos últimos quedaron pequeños. Entonces, la idea creo que de todos era que yo les decía que máximo 1 año, y en 1 año ya regresaba. Pero prácticamente estar allá es muy difícil. Al final, muchas historias se parecen. La viajera buscará la manera de encontrar un empleo estable para luego mandar el pasaje para el marido. Los hijos quedarán al cuidado de los abuelos. Por aquel inicio del nuevo milenio, el aeropuerto de Quito se dividía en la avenida Amazonas por una malla cuyo entramado permitía ver claramente la pista y los aviones, que se detenían por un instante antes de emprender el despegue. En ese sitio, nuestros compatriotas se aglomeraban sobre la vereda para despedir a sus familiares. El adiós parecía eterno y no acababa sino cuando el avión aceleraba sobre la pista, mientras desde la malla lo observaban ojos llenos de lágrimas. Ahora, en ese lugar, se levanta la parte sur del Parque Bicentenario y lo que próximamente se constituirá como la estación norte del Metro de Quito. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Bien, hemos revisado uno de los efectos que provocó la dolarización en nuestro país, pero ¿cuáles fueron los síntomas, el análisis que tenemos luego de 20 años? Lo vamos a revisar en la siguiente entrevista. Luis Luna Osorio, economista, escritor de textos económicos, catedrático universitario, analista económico. Economista Luis Luna Osorio, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Muchas gracias también por la entrevista. Economista, en el reportaje precedente pudimos observar uno de los elementos que sin duda generó la declaración de la dolarización en el país, la situación de los migrantes. Según cifras entregadas por el INEC, se habla que a lo largo de todo este tiempo alrededor de 3 millones de ecuatorianos han salido del país. Ese es un primer balance del que podemos empezar ya a hablar de lo que ha sido la dolarización en el Ecuador. Bueno, los problemas que hubieron en los años, en los años 90 fueron realmente los que provocaron todo el problema que desembocó al final en la crisis financiera que a su vez determinó, a gusto o a disgusto del gobierno, en la dolarización. La dolarización, pienso yo que en estos 20 años
ha servido para que el país se estabilice, adquiera una certeza el público respecto a cómo se mueve la actividad económica y no tengamos grandes sobresaltos, especialmente en el tema de la inflación. Observábamos que a partir de 1994 se dictan una serie de políticas económicas, entonces por el expresidente Sixto Durán Ballén. De alguna otra forma ese también fue el inicio, el detonante de lo que posteriormente fue la debacle del sistema financiero. Bueno, hay varias razones. Una de ellas es el problema de Paquilla, ¿no? El conflicto que tuvimos con el Perú, que evidentemente le exigió al gobierno invertir o gastar mucho dinero en equipamiento bélico. Y la otra parte es la relacionada con la situación de la flexibilidad, diría yo, que a través de las leyes en materia financiera se dio al sistema financiero. La desregularización. Una de ellas, la desregularización, justamente en el hecho de que a la Superintendencia de Bancos se le quitaron varias de las facultades que tenía como para controlar efectivamente que el movimiento bancario sea el adecuado. Entregar autonomía al Banco Central del Ecuador. ¿Perdón? De la autonomía que gozaba también el Banco Central del Ecuador. Evidentemente, esto también influía no tanto como autonomía en el sentido de que el gobierno tome el partido, sino en el sentido de la conformación del directorio del banco. Por otra parte, había el problema de que se generaron varias situaciones climáticas adversas en ese tiempo, especialmente el fenómeno del Niño, y eso fue generando una bola de nieve, digamos, que desencadenó en el problema del año 2000. Sin duda que esto también se veía reflejado en este proceso en donde el dólar el sucre, en ese momento ya no tenía el mismo valor adquisitivo y terminó costando en términos cambiarios cerca del año 1999, alrededor primero de 27,000 sucres el valor del dólar. Se hablaba de que no había los fondos suficientes para dar el siguiente paso, que era la dolarización. Efectivamente, la situación económica del país era tan grave y el proceso inflacionario fue tan acelerado que la gente ya no confiaba en el sucre y tenía que recurrir al dólar. De manera que un porcentaje muy alto de las transacciones y sobre todo de las transacciones importantes en el país, compra y venta de viviendas, compra y venta de autos, compra y venta de electrodomésticos, ya se hacía solo en dólares. Entonces el sucre iba quedando para las transacciones de menor nivel, ¿no es cierto? Para ir al mercado, para pagar el bus, para ese tipo de cosas, y en el conjunto ya no tenía significado el sucre sino el dólar. Entonces, la dolarización un poco lo que venía a hacer es a ratificar que el país estaba dolarizado de hecho y lo que había que hacer es legalizar esa situación. Llega el año 2000 y empieza el momento ya se anuncia precisamente el cambio de monedas, termina ya de desaparecer, si se quiere decir así, al sucre y viene el momento en donde la economía de alguna u otra forma empieza a sufrir una especie de estancamiento. Habló del año 2000, 2001. No habían los fondos, las reservas internacionales suficientes en ese momento. ¿Cómo estaba la situación en ese país? No, evidentemente, en el momento en el que se produjo esta situación, prácticamente el Estado estaba en una situación totalmente difícil, derivada de que las facultades dadas al Banco Central habían hecho que el Banco Central dirija una cantidad muy importante de recursos al salvataje bancario que no dio resultado, ¿no es cierto? Entonces, por esa circunstancia, las arcas fiscales, la Reserva Monetaria Internacional estaban pues en una situación muy compleja y lo que había que hacer es tratar de solucionar ese problema y, como dije al principio, a gusto o a disgusto del gobierno, Magua dice que a gusto del gobierno, alguna gente dice que no, que a disgusto, pues se tuvo que llegar a esta situación de producir la dolarización que felizmente ha dado buenos resultados. ¿Por qué ha dado buenos resultados? Que en estos 20 años, entre otras cosas, porque la población tiene ahora seguridad en cuanto se refiere a, por ejemplo, hacer alguna inversión de largo plazo.
No, la inflación es un problema muy terrible cuando hay la moneda nacional, y si esa moneda va perdiendo valor en el tiempo, los endeudamientos se van haciendo impagables, ¿no es cierto? Yo viví en el Perú, en Chile, algunos años, y la situación de la inflación allá era terrible. De un día para otro los precios cambiaban tremendamente, se disparaban, y entonces el gobierno en algunos momentos tenía que hacer unos cambios de políticas tan fuertes que a la población la dejaban nuevamente en soletas de cómo había empezado el proceso inflacionario cada vez, ¿no? O sea, esto era recurrente. Ahora bien, a lo largo de estos 20 años hemos visto que al menos un síntoma se mantiene, y es el tema del endeudamiento. En el último año se registran por lo menos ya cifras superiores al 40% que establece el Código de Planificación y Finanzas Públicas, el 40% como techo de acuerdo al Producto Interno Bruto. Pero el proceso de endeudamiento continúa en el país. Parece que este es un aspecto que todavía no ha terminado de relacionarse o de cuajar en la inflación, en la dolarización. Bueno, el endeudamiento de este gobierno se debe a la actitud del gobierno anterior. El gobierno anterior, durante los 10 años, no solamente que se gastó el dinero propio en enormes cantidades que recibió a través de los precios del petróleo, sino que además de eso hizo un endeudamiento muy importante afuera, que en algunos casos lo disfrazó o no lo reconoció, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegó el gobierno actual, llegó a detectar que lo que se debía no era lo que había dicho el gobierno anterior, sino una cantidad muchísimo más alta. Pero los endeudamientos han continuado. El problema es que no hay cómo frenar de golpe en una situación en la que el país está con una deuda muy grande. Deuda que yo estimo no la vamos a poder pagar en unos 10 años, ¿no? Porque el monto que hay que pagar anualmente es muy alto y el ingreso presupuestario no va a dar para reducir drásticamente esa situación. Ahora, sí es necesario adoptar algunas políticas necesarias, yo diría algunas inmediatas, como son unos recortes más fuertes en el campo económico, en el gasto corriente, y otros de un poco más largo plazo, que son la adopción de políticas justamente de Estado. En el primer punto usted hace referencia tal vez a este síntoma de aminorar el Estado, lo que se ha dicho, tal vez dejar sin empleo a personas que trabajan en el sector público. Es que hay que ver si son empleados o son solamente cobradores de sueldo. Cuando hay redundante la población en las ocupaciones, pues esa población no es necesaria. Ahora, uno de los problemas que se detecta en estos momentos es que, sin embargo, de que hay una situación de necesidad de recortar el egreso para la burocracia, eso ha aumentado. Entonces, no importa que usted saque 1,000 empleados de a 1,000, si pone 500 empleados de a 4,000, o sea, no compensa, ¿no es cierto? Claro. Al contrario, agrava la situación. Entonces, ahí hay que hacer algunas modificaciones en esos aspectos. Yo digo, otro aspecto importante es el reducir las representaciones en países, representaciones diplomáticas. Embajadas, consulados, porque eso significa un egreso bastante importante, ¿no? Allá tienen que pagarse unos sueldos muy altos y en algunas partes no tiene sentido el tener las representaciones, ¿ya? Ayer o anteayer oía que en Irak tenemos una embajada que yo no sé para qué, ¿ya? Entonces, seguramente para estrechar los lazos bilaterales de lo que han dicho las autoridades. Eso era el gobierno anterior, ¿no es cierto? En este gobierno, pues algunas cosas tenían que haberse cambiado para ir en la nueva orientación que se dice que tiene. Correcto, eso en los temas políticos. En los temas económicos, le consulto a usted. Temas como, se han implementado a lo largo de este tiempo, temas como el impuesto a la salida de divisas, por ejemplo, y en su momento también se estableció aranceles a ciertos productos, estos temas arancelarios a la importación de varios productos puntualmente. Pero el objetivo final era que los dólares que se mantenían en el país no salgan, que ese circulante continúe en el Ecuador. ¿Esas políticas deben mantenerse? No.
El impuesto a la salida de divisas no es un impuesto a la salida de divisas, es un impuesto al ingreso de divisas, porque ninguna persona del exterior quiere traer un dólar que automáticamente en el momento que lo pone en el país ya le signifique 95 centavos. Hay que tomar en cuenta que en el exterior ganar el 5% es una utilidad importante si se gana en dólares, ¿no? Entonces, perder ese 5% es importante. Entonces, más bien es una restricción para el ingreso de capitales. Es una restricción al ingreso de capitales y hay que mirar el saldo real. O sea, ¿qué es más importante? ¿Mantener ese impuesto o quitarlo para que puedan acceder los capitales al país? Lo primero. Lo segundo, en materia arancelaria. Salvaguardias arancelarias. No solamente las salvaguardias, sino los cambios en el arancel. Yo fui subsecretario de Comercio cuando el arancel se lo fijó en 0, 5, 10, 15 y 20%, y para los autos 35%. Y eso duró hasta el gobierno de Correa, pero el gobierno de Correa se lo modificó, se lo distorsionó eso, y después ya cada cosa tenía un impuesto específico, ¿no es cierto? Entonces, eso no debería suceder. ¿Igualmente nos sirve para mantener los capitales en el país, estas medidas arancelarias? No, la otra parte es las salvaguardias. Las salvaguardias no dieron el resultado que se decía que habían dado como efecto para el país, porque entre otras cosas generan una reciprocidad negativa, digamos, de los otros países, en el sentido de que si a mí no me dejas entrar, yo tampoco dejo entrar tus productos. Entonces, eso complica la situación económica nacional y, al contrario, nosotros lo que deberíamos fortalecer es el ingreso de divisas, porque el ingreso más propio para el país de divisas es el que viene de las exportaciones. Estas medidas que adopta el gobierno nacional, o que debería adoptar el gobierno nacional, se deben a un solo objetivo, y es porque no se puede devaluar la moneda, como si se lo hacía con el Sucre. Ya. ¿Por qué no se puede devaluar? Yo les digo, un ministro de Economía normalmente maneja los temas económicos como digamos en un cuadrado, ¿no es cierto?, figurativamente. Aspectos financieros, el de comercio exterior, la tasa de interés, la tasa de inflación. Y cuando no tiene manejo de la parte fiscal, esa parte la tiene fija y no la puede mover. Entonces tiene que moverse en los otros campos. Tiene que moverse en el manejo del presupuesto y tiene que moverse en la posibilidad de incrementar las exportaciones. ¿Ya? Y en los dos casos aquí no se están haciendo las cosas en la forma adecuada. De acuerdo al Banco Central del Ecuador, no se proyecta un crecimiento superior, o por lo menos que se acerque al 1%, un crecimiento de la economía para este año. En ese sentido, hay varios analistas que han planteado en su momento la necesidad de salir de la dolarización. Le consulto a usted, conocedor de estos temas, ¿Ecuador se encuentra en las condiciones como para salir de este sistema económico? Para el Ecuador y para el gobierno serían una fatalidad. ¿Por qué? En el caso del gobierno, en el caso del país, porque todos nosotros, creo yo, el 99% de la población no quiere dejar de tener dólares para manejarlos en su actividad económica privada normal, ¿no? Y salir del dólar para ir hacia otra moneda significaría que esa moneda tendría que valer de entrada, yo no sé, la mitad o menos de lo que vale el dólar en términos de capacidad adquisitiva. Para que sea mucho más fácil este sistema de no, para que el país pueda funcionar con la nueva moneda. Y automáticamente empezaría un proceso inflacionario, porque el gobierno tendría que ir reajustando sucesivamente o periódicamente el valor de la moneda, de esa nueva moneda. Entonces entraríamos en un proceso inflacionario que no le conviene al país, no nos conviene a nadie. No hay las condiciones políticas, sociales. No debe haber y no debemos buscarlas. Recuerde que el presidente Correa, antes de ser presidente y cuando todavía era simplemente un académico, un docente universitario, escribió inclusive algunos documentos en el sentido de que no debería haber dolarización. Pero cuando llegó al poder y se vio que no era posible cambiar, la mantuvo. Quiso en algún momento entrar por el dinero electrónico quizás a ver una alternativa posible, pero eso no le dio resultados. ¿Usted considera que el dinero electrónico pudo haber sido en su momento una ventana
como para empezar a observar otro tipo de moneda? Es que la idea original del manejo del dinero electrónico era que vaya sustituyendo en el camino al manejo del dólar. Pero siempre se dijo que las reservas se mantenían en dólares, o sea, siempre iba a ser el dólar el respaldo que iba a ser esa moneda digital. Bueno, eso es lo que se decía, pero mire que, por ejemplo, las deudas que se hizo con el Banco Central a 30 días, se supone, es decir, a 3 meses, a 90 días, se suponía que eran deudas a 90 días y se las pagaba, pero llegaba el día 90 y se las renovaba. Entonces, esos tipos de manejo son los que crearon la desconfianza en que va a funcionar un dinero electrónico manejado por el Estado. Ahora bien, pero el dinero electrónico se encuentra, en este momento, estaría en manos de la banca privada, la denominada billetera móvil, que es un emprendimiento que hasta el momento se entiende que cierto número de ciudadanos lo empiezan ya a utilizar. ¿No sería ese mismo riesgo, ese mismo camino? No, porque en ese caso los bancos privados no tienen la facultad de crear dinero, como hubiese sido la situación del Banco Central manejado por el gobierno. Muy bien, economista, me queda clara su visión. Gracias por estar con nosotros en la televisión. A usted le agradezco también y como es pronto todavía, que tengan feliz año. Claro, usted también, un feliz 2020. El economista Luis Luna Osorio, analista económico, entregándonos detalles, un balance, un análisis a propósito de los 20 años del anuncio de la dolarización. Nosotros, amigas y amigos, vamos a continuar con más información. Para la próxima semana, la Asamblea Nacional remitirá al registro oficial el proyecto de ley de atención integral de personas desaparecidas y extraviadas para que sea la ley de la República. Con esta norma se busca prevenir nuevos casos de desaparición como el de los hermanos Restrepo, que a propósito en esta semana cumplió 32 años. Este 8 de enero se cumplieron 32 años de la desaparición de los hermanos Restrepo. 3 décadas han pasado y Pedro Restrepo, su padre, no pierde la esperanza de conocer qué sucedió realmente con sus hijos Santiago y Andrés. Mediante una entrevista telefónica, Pedro manifestó que aunque se hicieron varios esfuerzos a lo largo de los años, la verdad es un misterio. Hace mucho tiempo, es toda una generación si se quiere, y aunque han pasado muchas cosas en cuanto a que ha habido muchas evidencias, juicios, reconocimiento del estado del crimen de Estado, algunas reparaciones. Este caso abrió la puerta a que la sociedad conozca sobre esta problemática y a que las instituciones se involucren y presenten herramientas en la búsqueda y atención a los desaparecidos y sus familiares. Pedro reconoce que el proyecto de ley impulsado por la Asamblea Nacional será un insumo positivo en el tratamiento de estos casos. Pero yo creo que de toda esta lucha, de toda esta denuncia, de todo este tiempo, se ha creado una conciencia nacional muy importante, que ha traído como resultado muchos cambios, no solamente en leyes, sino en constituciones y en muchos aspectos, ¿no? Casos como el de Santiago y Andrés Restrepo, Elizabeth Rodríguez, Juliana Campoverde y las más de 10.000 personas desaparecidas desde 2018 motivaron a la Comisión Ocasional de Desaparecidos a elaborar este documento. El presidente de la mesa, Absalón Campoverde, es padre de Juliana. Él dice que este trabajo de la Asamblea pretende hacer justicia con las víctimas y evitar más desapariciones. Creo que el espíritu de nuestros desaparecidos está con nosotros. Y eso ha hecho que la luz brille en muchas ocasiones y hemos vencido los obstáculos que se nos plantearon en el camino. Sin embargo, aquí estamos, de pie, aún de pie, seguimos en la lucha hasta encontrarlos. El documento, que será remitido al registro oficial la próxima semana, incorpora la tipificación de la desaparición como un delito y exhorta al Estado a la creación de un sistema de atención integral con funcionarios capacitados en estos casos. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Momento de una pausa, amigas y amigos. Cuando regresemos, más información aquí en la emisión estelar de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar.
Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. A través del decreto presidencial 973, el presidente de la República, Lenín Moreno, designó como nuevo comandante general de la Policía Nacional al general inspector Hernán Carrillo en reemplazo de Pablo Aguirre. El jefe de Estado agradeció los servicios a Aguirre, quien anunció su salida del cargo el último miércoles. El presidente Moreno designó de esta forma al general Patricio Carrillo como el nuevo comandante de la policía, primero de la segunda terna. Para llegar a Carrillo, el presidente nombró momentáneamente a Pablo Aguirre, tercero en la primera terna. Con ello puso en disponibilidad a los 3 generales, de acuerdo a las disposiciones legales y normativas que están vigentes para la Policía Nacional. Ahora les contamos que Dora Ordóñez renunció a la Secretaría Nacional Anticorrupción. Ordóñez señaló que la carta de renuncia fue enviada el 27 de diciembre del 2019 al presidente de la República y está a la espera de una respuesta. Lo anunció este último viernes 10 de enero en la gobernación de la SUAY. Ordóñez estará al frente de esta cartera de Estado hasta este sábado 11 de enero. Sostuvo que las razones de su dimisión son fundamentalmente de carácter personal. Y durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Doris Solís y Fernando Callejas analizaron el proyecto de ley de emprendimiento e innovación. La iniciativa está en manos del Ejecutivo para su sanción u objeción. Tras la aprobación del proyecto de ley de emprendimiento e innovación por parte de la Asamblea Nacional, el texto ya fue remitido al Ejecutivo para su sanción u objeción. Fernando Callejas y Doris Solís, ambos legisladores integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, Mesa Legislativa de la Construcción de la Iniciativa, reflexionan. Y hay que volver los ojos al sector privado, que nunca debió dejarse de apoyar a ese sector. Es decir, no es solo para la agricultura, no es solo para la industria, es para estos campos, es para el comercio, para los servicios, es para la economía popular y solidaria, es para el turismo. La propuesta de ley propone un sistema para la protección de emprendedores, así como el fomento de las iniciativas. Desde el ente que tiene que justamente generar las políticas públicas en base a la normativa para año a año crear los diferentes incentivos y medidas que faciliten el emprendimiento. Una de las barreras más difíciles de franquear que encuentra un emprendedor es toda esta tramitología. Uno de los puntos de mayor debate es el acceso a créditos. La normativa estimula a quienes busquen financiar un emprendimiento, dijo Callejas. A través de las redes sociales obviamente se tiene esta gran posibilidad de que se lance una idea y que se pueda levantar recursos para que esta idea pueda tener el financiamiento adecuado. En este comité, en este consejo, tendrá que estudiarse precisamente cómo seguir avanzando como país en líneas de crédito más baratas, tasas de interés más bajas, menos costos financieros, que es un reto permanente del sector financiero, tanto público, privado y de la economía popular y solidaria. Tras la aprobación del proyecto de ley en la Asamblea Nacional, el texto fue remitido al presidente de la República, que en el plazo de 30 días deberá entregar sus observaciones. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Asamblea Nacional ya remitió el proyecto de ley de emprendimiento e innovación al Ejecutivo para que el presidente envíe sus observaciones al documento. Esta es la primera propuesta que apruebe el Legislativo en lo que va del año y a continuación les contamos cuáles serían sus beneficios. El proyecto de ley de emprendimiento ya fue remitido al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. El presidente tendrá 30 días para enviar las observaciones a la Asamblea Nacional. Luego, el Legislativo en 30 días más deberá ratificarse o allanarse a los cambios sugeridos. El proyecto de ley de emprendimiento e innovación consta en la lista de las propuestas prioritarias en la agenda legislativa. Este proyecto cuenta con una serie de beneficios para quienes decidan arrancar una nueva actividad y posesionar su negocio propio. La propuesta, por ejemplo, contempla algunos puntos claves. El financiamiento es uno de ellos, puesto que uno de los puntos críticos que vive un emprendedor es la dificultad para acceder a un crédito. Por ello, la propuesta habla sobre el acceso preferente a servicios financieros y a fondos de inversión públicos. El crowdfunding o red de financiamiento es otro de los aspectos. El proyecto servirá para la adopción de este mecanismo para capitalizar proyectos.
La educación en la materia es otro de los beneficios, pues la propuesta dará paso a reformar el sistema educativo a favor del emprendimiento. Para ello, el Ministerio de Educación, junto con la Secretaría Nacional de Educación Superior, velarán para que en la educación secundaria y de tercer nivel se cuente con mallas curriculares con contenidos orientados al desarrollo de espíritu emprendedor. Otro punto que aborda el proyecto es la sociedad por acciones simplificadas, con el fin de que se establezcan figuras jurídicas societarias o unipersonales para que mediante la creación de un régimen especial se dé soporte al reemprendimiento y así puedan surgir negocios. Asimismo, se establece la creación del Registro Nacional de Emprendimiento, que estará a cargo del Ministerio de la Producción como una instancia de coordinación interinstitucional en materia de emprendimiento e innovación. El registro lo podrán conformar personas que tengan un proyecto menor a 5 años a la fecha de la vigencia de la ley, que tenga menos de 49 trabajadores y genere ventas menores a $1 millón. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Como parte del tratamiento de las reformas a la Ley de Seguridad Social, surgen nuevas propuestas, como darle autonomía al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cambios en la conformación del Consejo Directivo del IES, entre otros aspectos. La próxima semana, la Comisión de Trabajadores avanzará con el análisis de las iniciativas. Más propuestas de reformas a la Ley de Seguridad Social se suman. La legisladora Vilma Andrade considera que las reformas deben responder a una realidad actual y con cambios necesariamente sustanciales, como otorgarle al IES su autonomía. Busque un equipo técnico de altas condiciones, inclusive yo diría con una consultoría internacional que permita devolverle al Seguro Social su autonomía y de esa manera también la sostenibilidad. En un segundo aspecto es urgente que se evalúe, según Andrade, quienes conformarán el Consejo Directivo del IES, un criterio que también comparten los afiliados del Seguro Social Campesino. No es del gobierno, sin embargo, por la ley, obliga a que el presidente o de alguna forma permite que el presidente del Consejo Superior del IES sea siempre un delegado del gobierno. Y el gobierno se equivoca, y los gobiernos se equivocan al pretender creer que el Seguro Social es una institución pública. Porque excluye la participación del jubilado y del campesino. Porque nosotros debemos estar representados en ese consejo directivo del IES allí. En este análisis de la situación actual del IES, la legisladora también cree que se debe modificar el sistema de salud y la entrega de servicios. No puede ser que los hospitales del Seguro Social cuesten 3 o 5 veces más que un hospital privado. Es de hecho que ha habido corrupción y peor aún el implemento de un sistema de dotación de medicamentos que podría ser mucho más técnico, que se lo entregue a través de la receta, que la puedan ir y retirar directamente a los centros de farmacias que sean reconocidas. La próxima semana la Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibirá más actores sociales para el tratamiento de las reformas, pero además retomará el tratamiento del nuevo proyecto de Código de Trabajo. Mariela Logroño, TVL Noticias. La creación de un Consejo de Protección Integral de Niñez y Adolescencia es uno de los ejes centrales de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. En dicho sistema estarían involucradas todas las instituciones del Estado, entre ellas la Asamblea Nacional, para el desempeño de su rol de fiscalización y control político. El libro 3 del Código de la Niñez y Adolescencia sobre el sistema de protección integral de este grupo prioritario de la población. De hecho, es uno de los ejes centrales de las reformas a la normativa. El legislador Franklin Samaniego manifiesta que la propuesta es crear un consejo donde estén involucradas todas las instituciones del Estado. Antes había un Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, pero cuando se hizo la reforma y se pensó ya en la intergeneracionalidad y ya no en niñez y adolescencia, antes solo había de niños y adolescentes. Por eso es que funcionaba. En este momento, por ejemplo, en los consejos cantonales de protección y en las juntas cantonales de protección ya no hacen solo de niñez. Incluso la Asamblea Nacional, para fiscalizar y hacer control político sobre la planificación, ejecución y el cumplimiento del presupuesto. Debería estar la Asamblea, por ejemplo, porque la Asamblea tiene la potestad de fiscalizar. No solo desde, yo creería, no solo desde aquí, desde la Asamblea, sino deberíamos inmiscuirnos allá en estos espacios. Es un espacio de control y nosotros fiscalizamos.
Debería ser de esta forma que se incorpore este consejo en las reformas al Código de Niñez y Adolescencia, pues la otra opción es una reforma a la Constitución. Así lo explica Gabriela Larreategui. El tema del ente rector, ¿cuál va a ser el ente rector? Si es que para ser un ente rector que sea autónomo se necesita una reforma en la Constitución, una enmienda a una reforma en la Constitución. Hecho que tomaría mayor tiempo y la Comisión Ocasional tiene plazo hasta marzo de este año para entregar el proyecto de reformas al Código. Encarnación Ducci explicó que para cumplir con el plazo, esta mesa ocasional sesionará 2 veces por semana. Los días martes y los días jueves a partir de las 8 de la mañana, pero también previa conversación y sobre todo petición al señor presidente de la Asamblea Nacional para que las sesiones del Pleno de los martes y jueves realice a partir de las 10 de la mañana y así tendríamos tiempo para sesionar un poco más. La creación de este consejo surge con la recomendación del Comité sobre Derechos del Niño, que dispone al Ecuador contar con un sistema especializado y específico para la protección de la niñez y adolescencia. Con ello se precautela el interés superior del menor. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Cerca de concluir con el borrador de informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, la Comisión Ocasional que trata la propuesta incluyó la creación de un plan de movilidad a cargo, entre otros aspectos, de la entrega de títulos habilitantes para operadoras de tránsito. Una nueva propuesta plantea la Comisión Ocasional de Tránsito en el marco del tratamiento de las reformas a la Ley de Tránsito. Se trata de la creación de un Plan Nacional de Movilidad impulsado por el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito y avalado por el Consejo Técnico Municipal, el mismo que tendrá la competencia dependiendo de las necesidades locales. Los gobiernos autónomos descentralizados, a través del mismo, podrán crear nuevas modalidades. El presidente de la mesa, Fafo Gavilanes, explicó. Para según este Plan Nacional de Movilidad y los planes locales, pues se puede otorgar nuevos permisos de operación a nuevas operadoras. Caso contrario, va a pasar lo que está pasando actualmente, de que se proliferan nuevas operadoras y esto está trayendo realmente un caos en el tráfico en diferentes ciudades del país. La proliferación de nuevas operadoras de transporte ha sido la tónica para la implementación de este plan, los mismos que serán controlados, señaló Gavilanes. Los gobiernos autónomos centralizados tienen la facultad de hacerlo, el tránsito está a responsabilidad de ellos y recordemos de que esta ley les da más facultades a los gobiernos autónomos centralizados, como por ejemplo entregar ya placas o entregar licencias si es que lógicamente cumplen la normativa que la Agencia Nacional así lo permite. Para la implementación de este plan, la Comisión considera necesario que se cuente con estudios de factibilidad y técnicos para que además la academia pueda evaluarlos. Javier Cadena explicó por qué. Estos informes técnicos sean avalados por la Agencia Nacional de Tránsito y aprobados por el Consejo Municipal o por el Directorio de la Agencia de Tránsito para que conlleve a una mayor fortaleza en la seguridad y la seriedad en el establecimiento de dichos informes. Con ello también se organizará el sistema de transporte, señaló el asambleísta Freddy Alarcón. En la organización del tránsito, porque usted sabe que hablar del transporte en todas sus modalidades no es fácil. Hasta el momento la Comisión de Tránsito ha avanzado con el análisis de los ejes institucional, transporte terrestre y seguridad vial. Está pendiente el tema tecnológico. Se registra ya un 80% de avance con la propuesta. Mariela Logroño, TVL Noticias. Los proyectos de ley de turismo, de electromovilidad, reciclaje y del artesano serán parte de la agenda de trabajo al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. La próxima semana los comisionados definirán y aprobarán su cronograma para este 2020. La Comisión de Desarrollo Económico define la ruta de trabajo para este 2020. En primer lugar, los legisladores resaltan la aprobación del proyecto de ley de emprendimiento que se trató en dicha comisión y dicen que estarán expectantes a la llegada del veto del Ejecutivo. Una primera tarea que nos hemos planteado es socializar en los territorios de los cuales somos integrantes los miembros de la comisión para que la ciudadanía conozca y rompa esa idea de que en la Asamblea no se trabaja bien, hay comisiones que trabajan y trabajan muy bien y esta es una de ellas. Por otra parte, los comisionados aseguraron que este año centrarán su trabajo en la construcción de leyes que generen empleo y producción. De ahí, por ejemplo, que traerán a debate nuevamente el proyecto de ley del artesano y el proyecto de ley de turismo. Un mejor papel y definición de las diferentes modalidades de turismo sostenible que el país apuesta, turismo rural, turismo ecológico,
turismo comunitario, turismo de eventos, de convenciones y los incentivos que requerimos para ello. Los temas ambientales también serán parte de la mesa legislativa, pues están pendientes a trámite el proyecto de ley de reciclaje y de la reducción de plásticos de un solo uso, así como también el proyecto de ley de electromovilidad. Evita la utilización de combustibles fósiles, evita en el caso ecuatoriano el tema de subsidios. El subsidio al diésel para el transporte público es el más alto que hay en el país y entonces ya la Asamblea Nacional pasó una ley el año pasado que tiene que ver con el tema de la renovación de los buses a combustión que en el año 2025 tienen que ser eléctricos y la ley de electromovilidad es un complemento a la ley de eficiencia energética que aprobó la Asamblea Nacional que salió también de la Comisión de Desarrollo Económico. La próxima semana se tiene previsto que los legisladores definan y aprueben el cronograma de trabajo para arrancar con una agenda que permita cumplir los objetivos trazados. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Amigas y amigos, momento de una nueva pausa aquí en la televisión legislativa. Tenemos más información al regresar del corte. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Y en esta semana, la Asamblea Nacional, a través del presidente César Litardo, firmó un convenio con la Universidad Latinoamericana de Posgrado Flaxo para promover los lazos de cooperación en materia de gestión legislativa y diplomática parlamentaria. Este convenio entre la Asamblea Nacional y Flaxo tiene el objeto de promover la cooperación entre la universidad y el Parlamento, orientados a promover investigación científica y académica, realizar capacitación a asambleístas y servidores legislativos y promover eventos con la finalidad de posesionar avances de Ecuador en materia de legislación. Juan Ponce, director de Flaxo, lo explica. El convenio prevé la realización de eventos académicos, de investigaciones conjuntas, de espacios de capacitación para la gente de la Asamblea, para los asambleístas, y esto para nosotros nos llena de orgullo. El presidente César Litardo, como representante de la Asamblea Nacional, menciona la importancia de promover y potenciar la capacitación dentro del primer poder del Estado. Trabajar en conjunto, ¿no? Seguramente nosotros aquí donde realmente se vive la política día a día, ¿no? Es todas las ciencias, todas las actividades académicas tiene que tener una valoración científica en evidencias reales y aquí realmente es donde pasa, ¿no? Todo lo que se aplica o se puede enseñar en la universidad aquí es donde se pone en práctica a un 100%. Además dijo que durante este primer trimestre se contará por primera vez con la reunión de parlamentarios de la región para analizar la estabilidad democrática del continente. Y teniendo en cuenta que en este primer trimestre estamos por definir una fecha, Ecuador va a ser sede de un evento histórico por primera vez. En América Latina vamos a contar con el primer Congreso de Presidentes de Parlamentos de este continente. Es un hecho que no ha pasado antes nunca en la historia de esta región. Siempre se ha manejado a nivel de algunos organismos parlamentarios que tienen actividades de trabajo parlamentario en la región. Razón por la que el apoyo de este centro de estudios de posgrado será necesaria en cuanto a la metodología. El apoyo que hemos pedido a la Flaxo es que nos ayuden a procesar la metodología, a procesar todo el trabajo que implica armar esta estructura que permitiría concluir en un documento en donde los presidentes de los parlamentos de América Latina podamos pronunciarnos en este evento muy importante. La fecha de esta reunión de parlamentos está pendiente. Sin embargo, durante estos meses, la Asamblea Nacional del Ecuador se preparará para lograr avances en materia legislativa que beneficien la estabilidad democrática de la región. Tatiana Sorenholzner, TVL Noticias. Y a continuación, el segmento Agenda Cultural junto a Tatiana Sorenholzner. Al fin viernes, momento de la agenda cultural, la primera del 2020. Espero que sea un año exitoso para ti. Ahora sí empecemos para conocer cuáles son los planes que te traigo este viernes, sábado y domingo.
La Casa de la Música, el Consulado de Austria en Ecuador y la Orquesta Sinfónica Nacional te presentan el concierto de inicio de año. Viene de la mano del director austriaco Michael Slavinger, que te presenta lo mejor de esta parte de Europa. Es un evento que empieza a las 8 de la noche, será en la Casa de la Música y es apto para todo público. De miércoles a domingo hasta el 20 de enero, 4 museos de la capital serán completamente gratuitos. Se trata de Yacu Museo del Agua, el Museo del Carmen Alto, Museo de la Ciudad y el Interactivo de Ciencias. Es un evento gratuito porque el municipio de Quito pretende motivar a todos los ecuatorianos a que conozcan y visiten los lindos museos de la capital. Y a las 11 de la mañana se llevará a cabo el evento Niños Come Libros. Esta iniciativa pretende motivar a los más chiquitos de la casa a que se inicien en la lectura, para esto fomentar su creatividad y mejorar su lenguaje. Así que ya sabes, 2 eventos gratuitos para este sábado. Y este domingo a partir de las 9:30 de la mañana te invito a que visites el Jardín Botánico de la capital. A propósito de que es un nuevo año, tienen nuevas sorpresas para ti. No te voy a contar más para que te quedes con las ganas de ir este domingo al Parque de la Carolina a visitar este Jardín Botánico. Y hasta aquí la agenda cultural, pero recuerda que todos los viernes te traigo nuevos planes para el fin de semana. Además te adelanto que la próxima agenda cultural viene con nuevas sorpresas, así que no te la pierdas por la televisión legislativa. Hasta la próxima. Bien, amigas y amigos, de esta forma cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. Que tengan una buena tarde, una buena noche y un excelente fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.